desde el clínico, ¿verdad? A mí me gusta pues ponerlos a hacer la entrevista la primera vez así, digamos, con lo que ustedes han leído de Morrison, para que ustedes sientan pues hasta dónde son capaces de realizar una primera entrevista solo leyéndolo en un libro y con los temas como generales que hablamos al principio, pero pues hay muchísimos elementos más que tienen que ver en hacer una buena entrevista. La práctica, pues el mismo Morrison en el libro nos dice que pues los buenos entrevistadores se hacen a partir de entrevistar, ¿verdad? No solo por leer. Entonces, pues esa experiencia ustedes dirán tal vez en algunos puntos, a la madre, creo que tal vez si hubiéramos hecho, si hubiéramos recibido tal vez la clase de transferencia y contratransferencia o por ejemplo la clase de hoy, que hoy vamos a hablar de técnicas en la entrevista, o sea, a ver si me logran cachar esta diferencia, porque ahí es en donde uno hace una lectura errada de la bibliografía o de la entrevista como tal, porque se recuerdan que en algún punto yo les dije que la entrevista es una técnica, pero en sí misma tiene técnicas, o sea, la entrevista es una técnica que tiene técnicas, o sea, es como raro, ¿verdad? El entender realmente por qué es un tema tan importante y por qué le damos tantas vueltas. Y ustedes van a ver entrevista psicológica, madre, toda la carrera, mucha, pero es que de verdad ese es nuestro quehacer. Y saber hacerla bien no se consigue con un curso, no se consigue con una clase, o sea, les digo, si no se consigue con un curso, menos con una clase, ¿verdad? Entonces, tiene como muchas aristas y de hecho ustedes, el primer contacto tal vez que tienen con la entrevista sea en investigación, ¿verdad? Cuando en primer año uno recibe módulo de investigación y entonces uno mira las técnicas de recolección de datos y dentro de las técnicas de recolección de datos está la encuesta, la entrevista, el cuestionario, las escalas de Likert y cualquier cantidad de cosas que son de investigación. Y entonces uno dice, ay, madre, bueno, pero esto me va a servir solo si yo quiero hacer investigación, si yo me quiero dedicar a la investigación. Y resulta que luego se van topando en cada curso de la carrera, que tiene corte clínico, por supuesto, incluso en lo social, realmente, chicos, en la psicología en general, y que de esas técnicas que ustedes vieron en investigación, la entrevista resulta ser una que se va a repetir durante su carrera, hagan lo que hagan. Ya sea que les guste la introducción, la psicología industrial, la introducción a la social, la introducción a la educativa o esta clínica conmigo, ¿verdad? Pero independientemente del campo de la psicología que ustedes vayan a elegir ejercer, van a estar en contacto con entrevista, sí o sí. Y quiero que cada uno vaya pensando como, sí pues, ¿verdad? O sea, la verdad es que es cierto, porque si yo estoy siendo el gerente de recursos humanos de una empresa, porque soy psicólogo industrial, si yo estoy organizando capacitaciones, yo voy a tener que ver, por ejemplo, el reclutamiento de personal. Y entonces voy a necesitar hacer entrevistas que son como las entrevistas de trabajo, ¿verdad? O sea, vean, ahí está el término entrevista, pero les hablo de esto para que ustedes vean lo amplio que la entrevista realmente es. No solo es la entrevista psicológica, ese es un tipo de entrevista, pero cada entrevista que se hace con cada propósito distinto y con una persona diferente, ¿a qué me refiero? A que no es lo mismo la entrevista que yo le hago a un adulto que la entrevista que yo le hago a un niño, ¿sí? No es lo mismo la entrevista que yo le hago al adolescente. No es lo mismo la entrevista dentro de la clínica privada que la entrevista dentro de la atención en salud pública. No va a ser lo mismo la entrevista de trabajo que la entrevista que podamos realizar de repente, qué sé yo, en alguna dependencia del Estado para alguna función en particular. Sí, pero estemos en donde estemos. La entrevista que se le hace, por ejemplo, a los padres cuando quieren meter a un chiquito a un colegio. Yo sé si ustedes, los que ya son padres, sabrán que cuando uno quiere meter a los niños al colegio, pues uno tiene que pasar por una serie de procesos y dentro de esos procesos lo entrevistan a uno como para saber qué quiere, ¿verdad? Pues que hay algunos colegios más o menos estrictos, por ejemplo, que no están abiertos a recibir, a educar a cualquier niño, sino que buscan que sean niños que ya tengan cierto nivel o ciertas características sociales, culturales y de clase eh, para que estén dentro de su colegio, se imaginan, ¿verdad? O sea, y podemos meternos, por ejemplo, al colegio austriaco, ¿verdad? En donde si ustedes no tienen alguna recomendación o algún familiar alemán, ¿verdad? O sea, no es simple entrar, o sea, ustedes tienen que tener alguna manera, algún linaje alemán o alguna recomendación de alguna de las personas pues, como la pequeña sociedad austríaca y alemana que hay aquí en Guatemala.
Entonces les digo, cada uno de esos espacios, o sea, ustedes van a tener que entender las diferencias y los alcances de lo que es la entrevista, porque estén en donde estén. Si ustedes van a estar trabajando en un colegio, si ustedes van a estar trabajando en una institución privada, si ustedes van a estar trabajando en donde sea, van a hacer entrevista. Entonces, les va a parecer, y necesito que ustedes logren entender a tiempo, yo creo que si a uno le explicaran por qué realmente es tan importante, uno podría sacarle más provecho a cada una de las clases en donde se aborde el tema de entrevista. Porque sí les puedo decir que yo lo viví cuando fui estudiante, el poder sentir así como, la gran entrevista otra vez. Pero sí lo llegué a sentir y luego yo me hice ese cuestionamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo vemos tanto? O sea, ¿qué tan importante es esto para que aparezca tantas veces en tantos cursos de tanta manera? Entonces, poco a poco yo me fui dando permiso de entender. Y entonces cuando yo entendí, dije, ajá, ok. Entonces, cada vez que yo veía entrevista, yo dije, no, aquí si me lo están volviendo a poner, hay algún otro elemento diferente que están buscando que yo cache. ¿Cuál es? Entonces yo ya me retaba a mí misma cognitivamente para entender por qué se estaba repitiendo ese tema y por qué ahora desde este enfoque y qué tenía que lograr hacer. Entonces unir con los conceptos que yo tenía previos para poder hacer las preguntas precisas y entender. Y por eso me logré volver buena en esto terapéutico que yo hago, pero porque de verdad me gustó poderle sacar el provecho a cada tema diferente que tenía relación con la entrevista y no solo dar por sentado, así como, ay, entrevista otra vez, porque entonces me pierdo de elementos que son diferentes. Entonces, hablar de entrevista, chicos, vuelve a ser otro tema en nuestra clase y en esta particularmente, tal vez más que en ninguna, ¿verdad? La clínica, nuestro instrumento de trabajo principal, porque se utiliza entrevista no solo para la fase inicial, sino que a través de la entrevista logramos el diagnóstico y a través del diagnóstico llegamos al tratamiento. ¿Y saben qué? Mientras estamos en tratamiento, la entrevista sigue siendo una técnica que aplicamos a nivel de tratamiento, para que logren entender por qué se vuelve a tocar el tema de entrevista, porque no es solo ese momento en donde yo recabé los datos. Eso es la entrevista que nosotros tenemos conceptualizada, como les empecé a decir, de módulo, ¿verdad? De módulo de investigación, que es un instrumento para recolectar datos. Y una vez yo tengo esos datos, ¿qué? Ya, ¿verdad? Por supuesto, cuando estoy en temas de investigación. Sin embargo, en la psicología clínica, chicos, una vez yo tenga la entrevista, del principio, pues la próxima vez que yo vuelva a reunirme con la persona, sigo haciendo entrevista. Y la próxima vez sigo haciendo entrevista. Y así me voy. Entonces uno dice a la madre, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuándo? O sea, dentro del proceso terapéutico, que ya va a ser la última fase, ¿verdad? Luego del segundo parcial, cuando ya empecemos a ver todas las clases de las intervenciones, o sea, cómo se interviene, qué es lo que se hace en el proceso psicoterapéutico, vamos a retomar la entrevista, porque dentro de esa entrevista es que vamos metiendo ciertos elementos terapéuticos. Entonces, yo sigo haciendo preguntas, chicos. O sea, el psicólogo todo el tiempo, el clínico, todo el tiempo le está haciendo preguntas a la persona, preguntas que la persona no se puede hacer sola. O que si se las ha hecho, evade o da la respuesta que necesita su sistema por mecanismo de defensa dar. Entonces, cuando la persona me las tiene que responder a mí, yo ya sé jugar con esos mecanismos de defensa, replantearle la pregunta y votar mecanismos de defensa para poder entrar hacia el tema importante que va a ser terapéutico. Entonces les digo, pero el juego de las preguntas abiertas, cerradas, se sigue manteniendo incluso cuando yo ya pasé a la fase final. Y se recuerdan, vamos a retomar la flechita que hemos visto en todas las clases, casi que evaluación, diagnóstico y tratamiento. Entonces uno diría, bueno, pues la entrevista ya, si ya pasé la fase de evaluación, yo hasta ya tengo mi diagnóstico, entonces yo ya me tendría que olvidar de la entrevista, pero no, no. Yo necesito seguir haciendo entrevista cuando ya estoy incluso en el otro nivel, porque yo sigo haciendo estas preguntas y voy buscando información de la misma forma en la que busqué al principio, pero ahora ya no estoy buscando datos generales, ¿verdad? Sino que ahora yo estoy buscando información que me respalde qué es lo que está motivando a esa persona a mantenerse en el estado en el que se ha mantenido por tanto tiempo. Necesito seguir haciendo preguntas que me den información en donde él pueda escuchar esa información que él dice en voz alta, porque él todo el tiempo lo tiene en su cabeza. Además, recuérdense, chicos, que el lenguaje es la vía de salida del inconsciente. Entonces, cuando nosotros estimulamos el lenguaje con esas preguntas de la entrevista, la persona empieza a tratar de dar respuesta y con eso la obligamos a que organice sus pensamientos. Esa es una de las primicias de por qué el proceso terapéutico funciona. Porque a veces la gente dice, ay, bueno, pero esas cosas yo me puedo poner a pensar solo en mis cosas. Por supuesto que sí, te ha funcionado, ¿verdad?
has pensado una y mil cosas, de repente tomas la decisión que es y de repente no. Y hay cosas en las que por más que le das vuelta, no logras encontrar realmente la salida que mejor te deja o muchas veces la decisión que es necesaria no es fácil. Y entonces, ¿cómo yo me fortalezco para poder tomar la decisión correcta, aunque sea tal vez la que no quiero, ¿verdad? Ese tipo de procesos son los que se trabajan en la clínica. Y era lo que yo les decía, ustedes tienen que lograr entender y lograr hacerle entender a las personas que nosotros no andamos atendiendo locos, ¿sí? Claro, que pueda llegar un caso complicadísimo y un caso que está más allá, ¿verdad? De lo común y que sí vamos a tener un trastorno así de diagnóstico de DSM, o sea, trastorno de película, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Por supuesto. Sí, puede llegar a pasar. Y tendremos entonces que diagnosticar en ese momento, pero les diría que la gran mayoría de personas, incluso los que llegan con un trastorno grave, si llegaron, chicos, es porque las personas realmente tienen conciencia de qué tan afectada está siendo su vida por esta decisión que no toman, por ejemplo. Qué tan afectada está siendo su vida por las decisiones que han tomado, ¿verdad? Entonces hablamos de gente que tiene que llegar a trabajar culpa. Y entonces a veces es un poco la duda de lo que hacemos los clínicos cuando llegan las personas con sus vidas. Uno, desenredamos el nudo que ellos no pueden desenredar. Eso es uno. Y no lo desenredo como lo desenredaría yo, lo desenredo como lo desenredaría a la persona si tuviera mis capacidades. No sé si me explico. Yo sé muchas cosas que el paciente no. Yo entiendo la mente de una manera en la que el paciente no. Entonces, cuando yo trabajo clínicamente con una persona, yo desennudo eso que trae alborotado y hecho un desmadre, yo lo ordeno, lo clasifico y se lo presento para que él lo pueda ver con una claridad que él, cuando lo saca de él mismo hacia su cabeza, no puede, porque lo tiene desordenado. Y la gente, chicos, por eso en el examen mental ustedes ven que hay una característica donde uno tiene que evaluar el lenguaje. El lenguaje es importantísimo. Así como la gente les habla, así tienen la cabeza. Así como las personas van sacando las palabras, son personas que logran hablar elocuentemente, ¿verdad? Y mantienen un diálogo y logran hablar y tiene coherencia lo que van diciendo y entonces va una parte primero, una después, luego de repente puede retomar algo de atrás, pero vuelve a amarrar con lo que iba. O sea, tiene una coherencia y una lógica, una elocuencia, una fluidez, una como naturalidad en el lenguaje. A más desarrollado el lenguaje, mayor capacidad cognitiva. So, anótenlo por ahí. Eso es otra cosa que es característica, ¿verdad? Como para poder saber con qué tipo de paciente estamos hablando. Porque a más hábil el paciente, o sea, más inteligente, cristalizadamente hablando, ¿verdad? O sea, mayor CI, coeficiente intelectual, más fácil el trabajo terapéutico. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que las herramientas o los ejercicios que yo le vaya a poner, él los va a poder hacer. O sea, él me va a poder seguir en el tipo de cosas que yo le voy poniendo a jugar mentalmente, porque tiene un alto coeficiente intelectual y eso puede verse solo con el lenguaje, ¿sí? Solo con el lenguaje. Que uno a veces dice a la madre, ¿cómo puede hablar tan ordenadamente? ¿Qué claridad? Pero si yo tengo una persona que cuando está hablando, o sea, apenas y logra, o sea, no sé, o sea, se traba, ¿verdad? O sea, el lenguaje no le fluye. O sea, así de atorada está su mente. Eso es clave para nosotros. Por eso es que lo anotamos desde examen mental. O sea, nosotros tenemos que llevar clarísimo que queremos observar eso, mucha. Porque ahí hay un montón de elementos que me van a servir a mí para poder saber por dónde y cómo. Si dentro del lenguaje, cuando las personas empiezan a llegar, eso es uno de los avances más lindos, y así se miden logros en hojas de evolución. Por ahí yo tenía una pregunta de minor que por fin le contesté. ¿Cómo, digamos, desarrollar el orden de las hojas de evolución, ¿verdad? Lo más importante de una hoja de evolución, ahorita a ustedes les queda como mucha duda porque apenas tienen 2 sesiones, ¿verdad? O sea, solo tienen su pacientito de una vez y lo vieron una segunda vez, entonces, ¿qué? ¿Verdad? Pero cuando uno ya va teniendo 5, 7, 10 hojas de evolución, nosotros ya podemos ir viendo cómo ha ido cambiando la persona durante las semanas. Si estamos hablando que tenemos 10 hojas de evolución y estamos haciendo un proceso terapéutico regular de una sesión por semana, ¿cuántas semanas lleva esa persona trabajando con nosotros? 10 hojas de evolución. Dígame ahí en el chat. O abran su micrófono.
École, así de simple. Exacto. 10 semanas. ¿Eso cuánto es, chicos? 2 meses y medio. Imagínense, ¿cuánto puede cambiar una persona en 2 meses y medio? Yo ya en 10 semanas que tengo que trabajar con una persona, si yo he hecho un buen trabajo terapéutico, si yo he dejado adecuadamente cada una de las actividades que él tiene que realizar después, si yo realmente he hecho mi proceso correcto y lo he llevado a él a la velocidad que él necesita y de la forma, yo en 10 semanas voy a ver cambios. ¿Sí? En 10 semanas yo tengo que ver cambios, chicos. Y entonces eso es lo que se va notando como logro. Y entonces les digo, ¿qué puedo anotar como logro, chicos? El lenguaje. De verdad se nota cómo llegan las personas. Las primeras sesiones, ay, chicos, la gente les habla de todo. O sea, y les dice, el lenguaje es desordenado. Entonces uno anota eso, ¿verdad? Que el lenguaje es desordenado. Porque les está hablando de una cosa, luego les habla de otra, luego regresa a esa misma, pero no tiene sentido de por dónde iba, y luego entonces hablan, pero muchos temas a la vez. Y entonces se puede hablar de varias cosas, ¿verdad? Porque imagínense si la sesión dura 1 hora, se puede hablar de varias cosas, pero es diferente cuando yo voy hablando de varios elementos, ¿verdad? A que yo empiece a hablar, por ejemplo, yo aquí les estoy hablando de entrevista, ¿verdad? De logros dentro de la entrevista, de hojas de evolución, o sea, estamos dentro de este tema clínico. Pero entonces de repente yo me pongo a hablar de la filosofía griega y luego entonces me pongo a hablar de las figuras arquitectónicas postmodernas y entonces luego mejor hablemos de moles, de moléculas, de bioestructuras y entonces empecemos a pensar cómo se puede hacer la prueba de Turing, porque entonces la madre, ¿sí? O sea, yo estoy hablando de un montón de temas a la vez y eso ya me perdió. Y entonces ustedes tienen que ser muy hábiles. Por eso es que yo, digamos, les pongo a hacer diferentes cosas, que escriban, que hagan, que leen, que analicen. ¿Por qué, mucha? Porque la carrera de psicología no solo es acumular un montón de conocimientos, sino que en la carrera de psicología, muchas de las cosas que les van haciendo, lo que pasa es que no nos lo explican, mucha. Entonces uno dice, ah, la gran esta tarea, nada que ver, qué hueva. Y al rato, tal vez el docente sí tiene una buena intención subterránea de lo que quiere lograr con esa tarea, pero como no se los explican, ustedes lo hacen sin sentido. Y cuando ustedes no tienen sentido de lo que están haciendo, ustedes no sacan el verdadero provecho de esa habilidad. Entonces les digo, ¿qué hacen? Por ejemplo, ustedes tienen mucho que hacer análisis. Tienen que hacer, les piden un montón de ensayos, les piden un montón de cosas en donde tienen ¿qué es lo que están buscando esas tareas, mucha? Que su mente desarrolle una habilidad diferente a la que desarrollan, por ejemplo, ¿qué les ponen a hacer a los odontólogos? Les ponen a trabajar todo lo motor fino. Entonces ellos tienen que hacer un montón de cosas con motor fino antes de meterle mano a la boca a la gente. ¿Sí? Entonces ustedes tienen un montón de actividades durante la carrera, un montón de tareas que a veces dicen, a la qué hueva, pero si las hacen bien, ustedes no están solo adquiriendo el conocimiento, sino que esa habilidad les va a permitir a ustedes ir más adelante en la cabeza y hacer eso que hace el psicólogo. O sea, la persona le está hablando y el psicólogo tiene ordenada esa pieza, ni 2 palabras ha dicho la persona y el psicólogo lo tiene ordenadísimo. Cuando para la persona es tan difícil y la gente a veces les llega a decir, es que no entiendo por qué no puedo hacer esto solo, si es fácil. Realmente no es fácil. Lo que pasa es que el psicólogo pasó 5 años estimulando su cerebro para generar análisis, para generar visión crítica. Por ejemplo, la actividad que les puse a que analizaran y comentaran del video. Tiene una intención, además de que el video está muy bueno, con cierta reflexión muy personal, ¿verdad? Que cada quien habrá sentido si le tocó o no lo tocó. Está fantástico, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Pero más allá, mi intención era que ustedes realmente se metieran a ejercitar, sacar en redacción lo que tienen en su cabeza. Eso es una habilidad de lenguaje. A más yo lo hago, a más yo practico el sacar, el ordenar en lenguaje mis ideas, más claro estoy yo por dentro. Y eso es lo que se hace en un proceso terapéutico. Obligar a que el lenguaje extraiga de manera ordenada lo que aquí adentro está. No sé si me explico. Entonces, un logro clave va a poder ser la manera en la que la persona empieza a organizar su lenguaje. Eso se nota. Entonces yo les hablaba de 10 sesiones. La persona que llegó hablando, como les puse el ejemplo de mil cosas diferentes, luego de repente cuando cuando ya va al final de los procesos, la persona llega con una claridad y entonces llegan a aprovechar sus sesiones así clarísimos. Entonces les dicen, a ver, licenciada, traigo 2 temas importantes. Ah, sí, tal cual. ¿Verdad? Y entonces uno, a ver, ¿verdad? El primero, estuvimos trabajando en la sesión anterior
los problemas que tengo con mi mamá, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y descubrí algunas cosas de mí. Miren, muchas, es impresionante lo que hace el proceso. Porque entonces la persona empieza a hablar desde lo que, como que, madre, una persona súper organizada, y esa persona no era así. Eso lo aprende a hacer en el proceso, ¿sí? Lenguaje es clave, chicos, muy importante. Necesito que lo anoten, que le hagan una estrellita ahí en su cuaderno de notas, porque eso les va a dar la claridad, ¿verdad? A ver, dice, me por ahí preguntas, ¿verdad? Hablando de tareas en la segunda parte de la que tenemos donde dice extraer las preguntas y ver si son abiertas o cerradas, ¿debemos escribir todas las preguntas o qué puso o solo poner si es abierto o cerrada? Como tú prefieras, Jaime. Realmente, ideal, yo te diría, al final del día, mucha, a mí lo que me interesa es que dentro del trabajo a ustedes les quede el aprendizaje, que ustedes logren extraer lo que están viendo, ¿verdad? Pero lo importante sería que ustedes pudieran, pues, colocar las preguntas que logren cachar. Y como está en YouTube, póngale pausa. Váyanle poniendo pausa. Podrían incluso, si tienen el tiempo, esa es mi recomendación personal, ¿verdad? Eh, véanlo, véanlo, entiéndanlo y luego van regresando y le van poniendo pausa en los puntos, ¿verdad? En donde, o si pues solo tienen tiempo de verlo una vez, pues váyanlo pausando, ¿verdad? Donde escuchan que el terapeuta hace una pregunta, escriban la pregunta para no perderse y luego clasifiquenla, ¿es abierta o es cerrada? ¿Verdad? Bien, eso, M. O, pues al rato podrías, como te digo, realmente esto es para ti. Lo que pasa es que luego cuando tú lo revises, como para poder estudiar y para poder ordenarte tú misma, es fácil si tú tienes la pregunta, ya no tienes que volver a ver. Pero si tú de repente solo pones abierta, cerrada, si tú vuelves a retomar ese papel que tú hiciste, abierta, cerrada, ¿qué? No sabes. Entonces, mucho más útil para utilizarlo más adelante que le colocas de una vez la pregunta, ¿verdad? Porque si tú lo vuelves a revisar, es cierto que yo algún momento de tu vida después, ¿verdad? O sea, te digo, incluso cuando estés en práctica, ay Dios, yo hice, ¿cómo era lo de las preguntas abiertas y cerradas? Nosotros hicimos un ejercicio con la LIC de una serie, ¿qué fue la cosa, verdad? Entonces, cierto, a ver, este tipo de pregunta, pero te ayuda, tu propio ejercicio, pero si tú lo pones abierta, cerrada, porque tu intención es nada más entregar una tarea, pues yo te lo recibo, ¿verdad? O sea, te digo, piensa en lo que te sirve más a ti para aprender tú y que lo puedas consultar después, ¿vale? Bien. Walda dice, yo también tengo dudas con la tarea. Dime. Son 3 dudas. A ver, uno, sobre la disociación instrumental. No tengo claro el significado de eso. A ver, disociación instrumental la vimos en la clase que yo di de entrevista. ¿Sí? Es una de las características y funciones de los buenos clínicos y de los buenos entrevistadores. Igual, en la clase de hoy vamos a retomar ese, así que súper tranquilos. ¿Cómo se hace la parte de signos y síntomas con la tabla? La tabla, el general, esa todavía, esa clase no le hemos tenido, el que le subí, el que tiene colorcitos, el que va para la historia clínica. Ese todavía no lo hemos visto, ese tiene un desglose y lo vamos a ver, yo creo que sí se los voy a poner ya a la siguiente clase. Ya con esto, con la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, exacto, en este ejercicio de transferencia y contratransferencia, lo único que quiero es lo que ya vimos en una clase, el cuadro clasificado de los 4, ¿verdad? O sea, solo el cuadro, no todo el desglose del esquema que yo le subí, sino que nada más un cuadrito físicos, cognitivos, exactamente, físicos, cognitivos, conductuales, emocionales. 4 tipos de síntomas, eso, ¿verdad? Signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, es un cuadrito por signos y un cuadrito por síntomas, ¿verdad? Porque son diferentes, para que lo tengan ordenado. Entonces, signos, ¿verdad? Físicos, cognitivos, emocionales, conductuales. Síntomas físicos, cognitivos, emocionales, conductuales, ¿vale? Y los van clasificando, ¿verdad? Lo que ustedes vean de signos, lo que escuchen a la paciente decir de síntomas, ¿verdad? Los van anotando en donde correspondan, ¿verdad? A más habilidad tengan de observar, que eso es lo que yo voy a ver con sus tareas, más van a encontrar, ¿verdad? A ver, dice Walda, yo no vi contratransferencia. Sí hay, uy, claro, claro que hay un montón. Bueno, ella tiene ahí el chivo, sí hay, véalo. Recuérdense que la contratransferencia no solo es responder a las transferencias. Hay 2 formas, 2 definiciones de contratransferencia importantes y eso están al final del video de la clase anterior, ¿verdad? Donde les decía, una cosa es entender la contratransferencia como la reacción de la transferencia, entendiendo la contratransferencia como la respuesta a la transferencia,
¿verdad? O sea, esa es una forma de entender la contratransferencia. Por ejemplo, cuando ella le está confesando todo lo que, ay, ahí le vamos a espolear a los que no lo han visto, eh, cuando ella todavía está como queriéndole, pues le confiesa y le va diciendo algunas cosas, ¿verdad? Y todo lo demás, que él hubiera respondido positivamente, por ejemplo, sí, mi amor, ven a mí, ¿verdad? Entonces dice, ay, como yo no vi eso, no hay contra. Recuérdense que la contratransferencia es todo aquello que siente el clínico, incluyendo la incomodidad, incluyendo la sorpresa. Oye, ya te empecé a tirar mucho chivo. ¿Sí? Bien. Sí, ahí como él la ve y así, ahí vas, Shari, ahí vas. Exacto. ¿Qué siente? Miren al terapeuta, él está sintiendo, se le ve en su lenguaje no verbal, ¿verdad? Es bueno porque se mantiene como neutro, pero se mezclan algunos puntitos ahí, a cada quien tendrá que ver, ¿verdad? Y entonces poder entenderlo de la disociación instrumental, que ahorita lo voy a volver a explicar. A ver, tremendo spoiler, va Ricardo, sorry. Traté de ser como muy sutil. Traté de ser como muy sutil para que no, para que no les espoleara mucho, ¿verdad? Dura media hora el capitulito, pero está muy bueno. La serie en general, chicos, se las recomiendo si ustedes quisieran ver más capítulos, ¿verdad? Y si ustedes quisieran hacer este ejercicio, que tienen que hacer como tarea el capítulo 1, pero si ustedes quisieran hacerlo con más capítulos, mucha, pues bienvenido sea. Y ustedes colocan ahí, obviamente, pues tienen que entregar su capítulo 1 que se entregue el miércoles, pero tienen como los elementos ya de la guía de cómo hacer un cierto análisis, qué cosas extraer, y si lo hacen con más capítulos se van volviendo más buenos, ¿verdad? O sea, y como les digo, el llenarle el cuadro de signos y síntomas, así como con esta práctica, viéndolo como desde fuera, donde yo estoy viendo al paciente, no soy yo terapeuta, sino que estoy viendo un paciente con un terapeuta, ayuda un montón para la hora que ustedes tengan que hacerlo ya con el paciente en vivo. Porque no es tan fácil cuando uno está ahí. Uno está pensando en tantas cosas a la vez que de repente se nos pueden ir, ¿verdad? Y si yo no tengo la práctica de estar observando, por eso es que les puse esta actividad. Para que ustedes estén como observando, y entonces tratando de atrapar todos los que puedan, ¿verdad? A mejor observador soy, más lleno esos cuadritos. A más o menos estoy observando, ¿verdad? Y no tengan miedo, ¿verdad? Traten siempre de atinarle, de ser lo más precisos en clasificar lo físico, lo cognitivo, lo conductual, y lo emocional, ¿verdad? Traten de ser ordenados, pero muchas veces ahí ustedes se van a poder dar cuenta si ustedes también tienen ordenado eso dentro de ustedes mismos. Ustedes reconocen qué es lo emocional, reconocen qué es lo cognitivo, reconocen qué es lo conductual, o sea, pueden, realmente, ¿verdad? Esa es un poco la idea, para que se pongan en contacto con eso. Si no hay, miren, yo les diría que un mínimo, por lo menos 2, 3 de cada uno. ¡Ay, Dios! Y eso es para no sacar todos los cientos que hay, porque hay un montón. Pero por lo menos que logren cachar 2, ¿verdad? De cada una de las categorías, por lo menos, mucha. Porque tampoco son tan pollitos, va. Ya están en segundo año, entonces ya tienen ideas de signos, síntomas y todo lo demás, ¿verdad? Pero bien, entonces voy a explicar también disociación instrumental. Yo creo que aquí la retomo, porque entonces les estaba hablando de entrevista, porque en efecto, chicos, vamos a ver técnicas de la entrevista, ¿verdad? Entonces vamos a amarrar esto, a entender algunas de las cosas que van a ver con la tarea, ¿verdad? Que no las están, dentro de lo que le pedí la tarea, ya todo lo pueden hacer, ¿verdad? Porque ya vimos todos los elementos que están ahí, pero el poder tener claridad con esto nos puede ayudar a hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, retomo. ¿Se recuerdan? La entrevista es una técnica, pero a su vez tiene técnicas. Entonces, aquí vamos a ver técnicas de la entrevista. O sea, ya estamos haciendo entrevista psicológica y para poder hacer esa técnica vamos a tener que echar mano de algunas cosas, ¿verdad? Importantes. Y entonces aquí vamos a ver, ¿verdad? Número 1 de esas cosas importantes, la observación, que es una de las técnicas de la entrevista que estamos utilizando ahorita con esta tarea que tenían, ¿verdad? Por eso es que se las dejé de una vez desde el fin de semana para que todos vinieran, ya lo habían visto, ya lo habían leído, algunos ya vieron incluso el fin de semana el capítulo, ¿verdad? Entonces ya van como tratando de irlo haciendo, pero una cosa es ver el capítulo y otra cosa es observar el capítulo. Por eso, si les da chance, o sea, si tuvieran una hora de su tiempo para invertirle y hacerlo bien, ¿bien para quién, muchachos? No para que me entreguen una tarea buena y saquen 10, 100 puntos, sino que bien para ustedes, para que ustedes sientan que lo están logrando, o sea, que están desarrollando esa habilidad de observar. Mírenlo como verían
Una serie, solo que cuando uno ya sabe qué está buscando, ya no lo mira igual, ¿verdad? Y eso ya es una de las características de la observación. Para poder hacer una buena observación, yo ya voy dirigido. Ustedes ya tienen una guía de qué observar. Ustedes van buscando transferencias, van buscando contratransferencias, están buscando signos, están buscando síntomas, están buscando preguntas. O sea, ustedes ya van orientados. ¿Por qué? Porque yo les dejé la guía, digamos, de lo que están buscando. ¿Para qué? Chicos, eso, por ejemplo, que yo les coloqué ahí, es algo que ustedes deben tener siempre como en la bandeja de entrada principal de su cerebro. ¿Qué es lo que van a buscar de ese paciente? Cuando ustedes van a una primera sesión, pues van muy amplios, van buscando todo, ¿verdad? Entonces no tengo una guía tan específica. Pero a partir de la segunda sesión, que fue lo que quería que experimentaran, al hacer su hoja de evolución, ustedes se dan cuenta, Dios mío, ¿de qué me faltó? ¿Verdad? Entonces, voy buscando observar esos elementos. Además, ¿qué voy buscando observar, chicos? Mi examen mental ya va dirigido hacia otra esquina. ¿Por qué? Porque cuando vino yo observé neutro, ¿verdad? Yo anoté, vi cómo venía peinado, venía aquí, venía allá, venía maquillada, no venía maquillada, venía con suéter, venía destapada y había frío, o sea, qué sé yo, cuestiones que llamen como mi atención, ¿verdad? Usa anteojos, qué sé yo. Por ejemplo, ya cuando venga la siguiente vez, yo podría ver que la persona viene sin lentes, ¿verdad? Y si yo tengo la anotación en mis hojas de evolución y en mi examen mental que ella usa anteojos, yo podré notar que esos anteojos no están, ¿verdad? Y podrá ser, ¿verdad? En algún momento yo estoy observando eso, ¿verdad? Y entonces de repente ella puede sacar, explicar por qué no tiene anteojos ese día, ¿verdad? Y puede haber algún elemento que sea interesante desde ahí, ¿verdad? Ver cómo tiene el cabello, largo, corto, canche, rubio, negro, platinado, de colores, ¿verdad? Cómo es ese cabello, porque viene más corto, viene más arreglado, viene pintado de otro color, ¿verdad? Yo tengo que poder notar todos esos detalles. Entonces por ahí dirán los hombres, ay, las mujeres ya se rayaron porque ellas como miran todas esas cosas, ¿verdad? Y yo no. Bueno, chicos, lo tienen que desarrollar. Si quieren ser terapeutas, van a tener que desarrollar esa habilidad. De la misma forma en que las mujeres tienen que desarrollar la habilidad para escuchar, ¿verdad? Porque les encanta hablar, ¿verdad? Las mujeres hablan todo el tiempo, hablan, hablan, hablan. Entonces tienen que desarrollar la capacidad de cerrarse el pico y escuchar. Nosotros escuchamos una que otra intervención de vez en cuando y luego escuchamos, ¿sí? Bien, entonces importante la observación. ¿Dónde lo utilizo más? En el examen mental. O sea, ahí yo estoy viendo todo, ¿verdad? Cómo me está hablando más desenvuelto, está bajando la mirada, me está mirando a los ojos, está mirándome de abajo para arriba, está mirando para el lado, esquiva la mirada todo el tiempo, su posición siempre es esta, ¿cómo está, verdad? Yo estoy observando. Por eso es que es una técnica de la entrevista de cajón. Ustedes no paran de observar, chicos, les pagan por observar. Eso es lo que tienen que recordar, ¿sí? Ustedes no solo tienen que observar porque sí, es su trabajo. Observar hasta el último detalle, ¿verdad? Que trae los zapatos sucios, que trae... Y no estamos observando con el fin de juzgar, de, ay, ve este chip. No. Estamos observando con el fin de tener un cuadro completo de lo que esa persona es ese día. Por eso es que hacemos examen mental todas las veces que vemos al paciente. Y lo observamos con la misma minuciosidad que lo observamos la primera vez, porque cada vez trae cosas distintas. Siempre, siempre trae cosas distintas. Entonces, ese tipo de observación es un poco lo que quiero que hagan con esta práctica. No es su paciente, pero quiero que observen la clínica, que observen al terapeuta, que observen a la paciente. Ustedes están observando varias variables juntas, ¿verdad? Y que vayan anotando, que vayan viendo, que vayan sacando toda la información para después ordenarla, ¿verdad? Bien, entonces, otras técnicas importantes es el tratamiento de información y la estimación. Estas dos técnicas de la entrevista, tratamiento de información, estimación, se dividen en estos grupos de subtécnicas, por decirlo de alguna manera. El tratamiento de información, ¿verdad? Primero vamos a las notas, luego a los ordenadores personales y por último a las grabaciones audiovisuales, ¿verdad? A estas se les llaman técnicas de tratamiento de información, ¿verdad? Es una técnica, el tratamiento de información. Entonces, a ver, las notas, chicos, como hablamos, ¿verdad? Tomo notas. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto ya lo vimos en la clase de entrevista. Puedo tener un cuadernito, puedo tener hojas y yo las voy organizando en el expediente. Puedo tener una agenda, puedo escoger de qué manera. Puedo tener, algunos proponían por ahí un cuadernito para cada paciente, ¿verdad? Si ya tengo muchos pacientes, pues voy a tener muchos cuadernitos. O sea, pero cada quien va a decidir la manera en la que va a tomar esas notas.
Los ordenadores personales. ¿A qué les suena ordenadores personales? Y ahí hay una de las herramientas que ustedes ya saben hacer y que entra en esta categoría. ¿Cuál es? A ver si alguien me logra responder esa pregunta. Ordenadores personales. ¿A qué se refiere? Ustedes están trabajando en el principal y dentro de ese principal, hoy ya lo mencioné varias veces, está uno de los ordenadores personales claves. Prueben, díganme, ¿qué creen? Paciente, del paciente vas a traer esa información que tenés que ordenar. Pero cuando ya tenés la información, école, Pablo, exacto. La famosa hoja de evolución es un ordenador personal, ¿sí? Es una de estas técnicas de tratamiento de información. ¿Y cuál sería, si las hojas de evolución es uno de estos, cuál sería el más grande ordenador personal de información? El más grande, el principal, en el que ustedes están trabajando hace ratos. École, la historia clínica. Bien, señores, ahí me están entendiendo, así es, ¿sí? Exacto, la historia clínica. A eso le llamamos ordenadores personales, no personales del paciente, personales míos, ¿sí? Personales, o sea, yo los utilizo como terapeuta para el tratamiento de la información. Tratamiento de la información, piensa en el tratamiento de aguas, tratamiento de basura, tratamiento, el tratamiento es a qué es lo que yo hago con eso, con ese elemento. Ustedes van a recabar un montón de información y necesitan, entonces, técnicas de tratamiento de esa información. La primerita, las notas. Porque si yo la tengo solo a nivel auditivo, que es lo mismo que ustedes hacen en esta clase, yo estoy hablando, chicos. Yo estoy hablando y yo les estoy dando lo que está aquí. Si ustedes no lo anotan, ustedes luego tienen esta diapositiva y no saben qué hacer con eso. ¿Qué es lo que pasó con disociación instrumental? Hay algunos elementos que yo explico y si ustedes no los van anotando, no los van cachando, luego no lo entienden. Y por eso fue que pedí disociación instrumental para esta tarea, para ver quién realmente había cachado qué era la disociación instrumental y quién no, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que se les está escapando información. Si se les está escapando información de una clase en donde yo lo que voy diciendo lo llevo con diapositiva, ¿se imaginan con su paciente? El paciente no lleva diapositiva. Así que tienen que ser más vivísimos que lo vivo, ¿verdad? A eso es a donde tienen que llegar. Por eso es que hacemos todo este tipo de actividades y tareas y cosas para que ustedes se vayan poniendo bien pilas para poder hacer esto, que se llama tratamiento de información. Número uno, las notas. Si yo tengo notas, cuando ustedes tienen sus notas y lo comparan con la presentación que yo les subo, cuando ustedes quieren estudiar el parcial, olvídense. ¿Qué fue lo que dijo la LIC de esto? Ah, ya entendí. Aquí en la diapositiva no dice hoja de evolución, historia clínica. Eso lo acabo de explicar yo acá. Y lo hicimos como un ejercicio de pregunta para que ustedes lo sacaran. Si ustedes no están en la clase tomando las notas, pueden tener las diapositivas y no van a poder saber realmente qué es. Porque mis preguntas ya van a aplicabilidad. Recuérdense, las preguntas que yo coloco en el examen van a aplicabilidad, ¿verdad? O sea, podría ser una pregunta como la que yo les acabo de hacer. No está explícito aquí, pero si ustedes organizan mentalmente lo que ya saben y entienden, ordenador personal, ¿a qué se puede referir? Lo encajan, asocien, chicos. Ordenadores personales, tratamiento de información, venía de la observación. ¿Qué información absorbe? ¿Dónde trato? Entonces, ¿dónde ordeno esa información? En la hoja de evolución, en las notas, en la historia clínica. ¿Sí? Pilas con las asociaciones que tienen que hacer, porque ahí, si se dan cuenta, yo voy subiendo el nivel para que ustedes realmente logren hacer este proceso cognitivo, porque ya están a nivel de pregrado universitario. Entonces ya no es como, esto no es memorístico. A mí no me sirve que ustedes se me aprendan de memoria. Las técnicas, tratamiento de información, notas, ordenadores personales, grabadores audiovisuales. A ver, en la otra era estimación, efecto halo, sesgo de autoconfianza, falacia de conjunción. Ay, ya sé, mentira, eso es memoria operativa y se les va a olvidar. Eso a mí no me sirve. Yo quiero que entiendan y que asocien con lo que tienen ya, con lo que van a hacer y con lo que han aprendido. Así se forma el aprendizaje significativo. Si ustedes no logran hacer estas asociaciones, no lo están cachando. No se memoricen cosas, entiéndanlas. Si ustedes entienden, cuando entonces viene una pregunta en el examen que habla de tratamiento de información, ustedes analizan. No se tienen que ir de memoria a ver qué era eso, en qué diapositiva. No,
Analicen. Tratamiento de información, ok. Si estamos hablando de psicología clínica, ¿qué información? La información del paciente, ¿verdad? Sí. Tratamiento de información. Sí, pues, ¿cómo se trata esa información del paciente? Cierto. O sea, ¿qué hago? Cuando el paciente me da la información, ¿qué es lo primero que hago? Anoto. Ah, ya me acordé, notas, notas. Bueno, y luego con las notas, ¿qué hago con las notas? Ah, las organizo, ¿sí? Ah, y los ordenadores, los organizadores personales también se pueden poner así, ordenadores, organizadores, ¿sí? Personales, ¿sí? ¿Cuáles? Como la hoja de evolución y la historia clínica, cierto, cierto. ¿Y con qué más puedo yo como tener o tratar la información? Ah, bueno, si grabamos las sesiones, ¿verdad? Con grabaciones audiovisuales, si yo pido autorización y un consentimiento informado para grabar en video o grabar en voz, yo entonces luego voy a poder ordenar esa información porque le doy play ya, la persona no está ahí, yo en las tardes, noches, en la clínica, yo le pongo play a lo que grabé y lo voy organizando, ¿sí? O sea, es otra manera de tratar la información con grabaciones audiovisuales. ¿Cómo vamos aquí, mucha? ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende eso que estoy explicando? Díganme. Voy a ver si sus manitas. Sí, sí o no. Javier, sí, ok, Jocelyn, sí. Si alguien no ha entendido, si está muy complejo, si me estoy subiendo mucho en complejidad, me dicen, ¿sí? Y yo lo vuelvo a explicar de otra manera. Bien, ¿saben qué vamos a hacer de una vez? Ahorita que interrumpí aquí, vamos de una vez con la fotita, ¿les parece? Activen sus camaritas. Ricardo encapuchadísimo ahí con mascarilla. Igual que Lisbeth, ahí la veo en la calle, pero bien, haciendo lo que puede para su clase. A ver, ya casi. Bueno, ahí tenemos la primera. ¿Listos? Una, dos y tres. Voy a guardar esa. Y ahorita, no vayan a quitarla, muchis, porfa, por sus compañeros. Ay, what's going on? Listo, voy con la siguiente. Vamos a la siguiente, a la siguiente. A ver. A ver. Nicole, ¿no estás? Javier, Andrea, Jorge, Alessandra, muertos. ¿Listos? Uno, dos y tres. No, pues. Ok, espérenme. Y vamos la última. A ver, déjenme que la guarde. Guardemos. Bueno, y los que no tienen camarita, pues pilas con la reacción, mucha. Por si tienen... Y si tienen un problema en control académico, mucha, aunque sea, préstenle el celular a la vecina para enseñarle la cámara, porque así no muere nadie, ¿ok? ¿Listos? Activen reaccioncita. Vamos la última. Una, dos y tres. Ok. Bueno, listos, mucha. Ya lo pueden quitar. Y ahorita les voy a mandar de una vez al chat que don Diego, aquí estamos, to everyone. Listo, mucha. Entonces llenen su asistencia antes de que continúe explicando las demás técnicas de entrevista. Regreso acá. Con lo que les decía, mucha, al principio de la clase les di un montón de información clave sobre el lenguaje, por ejemplo, el coeficiente intelectual y algunos elementos de los pacientes que los que lo notaron, pues ahí lo tendrán y lo van a tener para repasar y cuando pues lo vean en el examen, pues todo bien, ¿verdad? Pero los que no es más saber ni qué está diciendo, muertos, mucha. Y al rato, entonces yo ya no sé qué es el famoso efecto halo, no sé qué es una falacia de conjunción y no la puedo aplicar. O, por ejemplo, algo tan fácil como pensar que son los ordenadores personales. Yo les pongo, escriba 2 ejemplos de ordenadores personales. Madre, ¿eso qué es? No sé. Claro que saben, yo ya lo expliqué, ¿verdad? Pero pilas con la atención. Ahí me dicen, pues para yo poder para continuar, tratamiento de información estamos claros, ya poderles explicar entonces estimación. Bueno, que eso va a ser lo último, ya solo vemos estas rapiditas de acá.
Voy viendo por ahí, me ponen aquí, ya veo a Ricardo que sí, que ya estamos, ¿verdad? Ya estamos, Sofía también, que sí, que ya. Vamos a ver. Ok, listo. Bueno, entonces voy. Si alguien todavía no, me dice, Lick, espérame. Sí, bueno. Entonces, principal, por eso es que en este esquema la observación está tan grande. Principal técnica en la entrevista, la observación, chicos. Seguido del tratamiento de información, la estimación, esa la voy a desglosar porque esta se desglosa. Además, el cuestionario, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos tener como ese esquema de entrevista que nosotros teníamos, una especie de cuestionario de algunas preguntas. Por ejemplo, les digo, esto aplica para casos en particular. Cuando nosotros tenemos a un chiquito, por ejemplo, esto tiene que ver con niños, cuando tenemos a un niño que los papás creen que el niño está padeciendo de déficit de atención con una hiperactividad, existen cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios que se les pasan a las maestras, cuestionarios que se les pasan a los padres, para que ellos respondan a ciertas preguntas que nos pueden ayudar con el diagnóstico para saber cómo se está comportando el niño en el colegio y si corresponde a cómo se comporta en la casa. Y qué es lo que ellos están viendo como exceso de actividad, para ver si se manifiesta en los diferentes ambientes para poder hacer un buen diagnóstico. Porque tenemos que lograr diferenciar si el niño solo es un niño que tiene mucho nivel de actividad. ¿Se recuerda que hablamos de temperamentos? Hay niños que tienen más nivel de actividad que otros. Y al rato, pues tendrá tal vez alguna deficiencia en atención por falta de estimulación temprana, pero no es un trastorno con déficit de atención, sino que simplemente es un niño muy activo. Entonces hay que darle la recomendación. El buen diagnóstico es saber que pues el niño tiene algunos déficits en atención, ¿verdad? Porque luego ya voy a tener que evaluar al niño, pero el cuestionario me va a servir para poder dárselo a los padres y que lo respondan, ¿verdad? Y ya los cuestionarios incluso nos permiten ganar tiempo. Ahora con la virtualidad muchísimo más fácil, porque incluso un cuestionario podríamos mandarlo, ¿verdad? Para que lo respondan los padres en casa y cuando vengan a la cita nos traigan ya el cuestionario resuelto, ¿verdad? Se puede hacer de esa manera, algunos profesionales lo hacen así, otros que prefieren tener mayor claridad y entonces combinar el cuestionario con la entrevista. Entonces prefieren que la persona llene el cuestionario frente a sus ojos, porque cuando lo hacen frente a nosotros, ganamos un montón de elementos del lenguaje no verbal. Cuando, por ejemplo, están leyendo una pregunta y entre los dos papás se voltean a ver así como, lenguaje no verbal, punto de indagación, seguro, ¿verdad? O cuando de repente el padre está leyendo y hace gestos y hace... Eso yo me lo pierdo si yo le mando a la persona a hacer su cuestionario en casa. Pero ¿qué gano en contra? Tiempo. Entonces va a depender mucho, ¿verdad? Entonces es ese criterio clínico que nos deje de saber cuándo mando un cuestionario y cuándo es preferible hacerlo en persona. Si tengo las variables que se me junten para poder hacerlo en persona, siempre va a ser mejor en persona, ¿verdad? Pero si no, ¿a qué me refiero con no? Pues me voy a poner concreta. Por ejemplo, son personas que no tienen muchos recursos económicos, así que no van a poder pagar tantas consultas, ¿verdad? Entonces, uno les ofrece como de dos formas, ¿verdad? Entonces, los pobres padres a duras penas logran pagar esa de ellos y las que vengan de su chiquito, ¿verdad? O sea, van a tener que ahorrar muchísimo para pagar las consultas de su niño, ¿verdad? El trabajo con el niño. Entonces, necesitamos tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? No vamos a poder, no le podemos pedir al olmos, o sea, los olmos que nos den peras, ¿sí? No puedo esperar, entonces no, pero es que esa es la manera. Yo necesito una para poder llenar anamnesis y otra sesión en donde vengan a llenar mis cuestionarios. O sea, no podemos ser así de egoístas, ¿verdad? Sino que tenemos que ver cómo adaptamos nuestro trabajo a que siga siendo funcional con las cuestiones que tenemos. Pero si al rato yo sí tengo una familia que tiene muchos recursos y que tiene bastante presupuesto para invertir en la salud de su niño, chicos, entonces vamos a poder aprovechar cada uno de los detalles. Yo con esos padres les puedo pedir 2 sesiones, ¿verdad? Que lleguen a una sesión a trabajar toda la anamnesis y que en otra sesión a que trabajemos el cuestionario, ¿verdad? Maravilloso. Les digo, en algunas instancias públicas, chicos, ¿qué entrevista con un hada? O sea, ahí siéntese y tiene esta anamnesis y me la deja y se va. Entonces se pierden recursos valiosísimos del lenguaje no verbal, del examen mental. Pero toca entrar en eso y tenemos la herramienta de los cuestionarios para igual conseguir la información, aunque no la tenga completa con todo el lenguaje no verbal, ¿verdad? Pero voy a tener la información.
El encuadre, chicos, el encuadre es vital, la técnica de encuadre es vital. Y esa no se las había explicado y por eso es que en algunas de sus, me encanta porque en algunas de sus videos de la entrevista, muchos no lo hicieron, ¿verdad? El encuadre, otros sí, aclaro, otros sí, ¿verdad? Pero que ya sabían que era el encuadre. A ver, alguien que abra el micrófono y me explique en sus palabras el encuadre. ¿Qué es el encuadre? O en el chat, si les da pena. ¿Qué es el famoso encuadre? O también me pueden poner link al rato, no sé, ¿verdad? Mejor explíquemelo usted, porque no sé. Ahí ya veo algo en el chat. Vamos a ver. A ver, dice Andrea Palax. Es cuando se hace como un resumen de lo que la persona dijo al final de la entrevista. Uy, no, Andrea, buen intento. Por eso me gusta que me lo escriban, mucha. Jessica no sabe, dice, explíquelo usted, Lick. ¿Ok? Bien, Andrea, pero buen intento el querer explicarlo, pero no, ¿verdad? El encuadre no tiene nada que ver con el final. Al contrario, el encuadre es lo primerito que se hace cuando llega la persona. Shari dice, es cuando se crea una buena relación con el paciente. A ver, Shari, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre encuadre y rapport? Según Google, dice Aime, es la acción de encuadrar. Pues sí, va. Dícese de la acción de encuadrar. ¿Y encuadrar qué, Aime? Por ahí puede empezar a tu cabeza a tratar de encontrar. ¿Encuadrar qué cosa? Piensen, participen, fuerzan a su mente a que les dé una respuesta. Si esto fuera el examen, ¿qué tendrían que hacer? Pensar en una respuesta. Dice Gabriela, es al inicio y se establece el rol que desarrolla el psicólogo. Bien, Gabriela, bien, bien, esa es una de las cosas. Ricardo dice, ¿encuadrar la historia clínica? No, Ricardo, el encuadre en la entrevista no se refiere precisamente, ahí no estamos tocando historia clínica aún. Pablo dice, es cuando se pone en contexto al paciente de cómo serán las entrevistas, el tiempo y la relación que se tiene con el terapeuta y el paciente. Bien, Pablo, excelente. ¿Cómo enfocar algo? Dice Sebas. La info que nos da el paciente, no va dentro del encuadre. El encuadre más bien es algo que nosotros le damos al paciente. Y por ahí Pablo muy atinado. Bien, Pablo, excelente. Voy explicando con mucho gusto, pero gracias para los que prueban ir. A ver, dice Aime, el primer día de la terapia debemos explicar a nuestro paciente cuál es nuestra forma de trabajar y los diferentes elementos que estructurarán la relación terapéutica para que puedan producirse los cambios internos que viene buscando. Ok, sacado de internet. Ahora quiero que ahora que ya lo leíste, está fácil, ¿verdad? Ahora quiero que lo pongas con tus palabras, Aime, ¿vale? Ponlo ahí en el chat. ¿Cómo lo entendiste tú? Si le pusieras tus palabras, ¿cómo lo entendiste tú, Aime? ¿Sí? Ponlo ahí en el chat. Yo voy explicando ahorita. Para que hagas ese ejercicio de extraer la información de algo que ya viste en internet. Porque internet lo sabe, pero ahora tú, ¿cómo lo procesa tu cerebro? Escríbelo tú con tus palabras. Bien. Entonces, básicamente, ¿vieron? Ahí estaba la definición de internet, que es facilita de entender. Cada uno quiero que le vaya poniendo palabras, ¿sí? A cada cosa que lea. Eso es el encuadre. Básicamente es poderle explicar a la persona cómo es que funciona la cosa. El encuadre son las primeras como indicaciones. El encuadre es en donde están como todas las reglas básicas del juego, por decirlo así. Cuando ustedes van a jugar en algún lado, cuando eran niños, ¿verdad? Entonces iban a jugar algún deporte que no conocían, les tenían que explicar cómo iban las reglas del juego para saber jugar. El encuadre es un poco esas reglas del juego. Entonces aquí quiero que anoten cosas importantísimas. Primer elemento del encuadre, ¿verdad? Dentro del encuadre, a ver, genial, miren Aime, ya colocándolo con sus palabras. El encuadre es explicarle al paciente nuestros métodos, cómo funcionará la terapia para que sepa qué es lo que tiene que pasar y que no es algo mágico. Bien, bien, Aime, por ejemplo. Es una de las cosas. Recuerden que las personas llegan con muchas preconcepciones de lo que la terapia psicológica es.
por lo que le han contado, por lo que le pasó a la prima, por lo que le pasó a la comadre, porque lo que pasa es que fulanito fue y no le funcionó, porque es que a mí me contaron que cuando uno llega con los psicólogos le hacen brujería, no, y es que a mí me han dicho que los psicólogos lavan la mente, además yo vi una película en donde el psicólogo, en fin, se podrán imaginar, ¿verdad? Cualquier cantidad de idea preconcebida, porque la persona realmente ni siquiera tiene ninguna experiencia terapéutica y ya tiene una idea de cómo la cosa es. Así que el encuadre es vital, chicos, porque en el encuadre nosotros le explicamos a las personas desde la ciencia cómo es que vamos a trabajar. Cómo es tan importante que ellos puedan irse dando permiso de ciertas cosas. Entonces, en el encuadre, chicos, se caracteriza por varias cosas. Y aquí lo quiero que lo anoten porque aquí solo está para que recuerden el encuadre. Quiero que lo anoten. Primera cosa principal, ¿verdad? El tema del rapport, o sea, esa como calidez o esa manera amable y atenta de recibir a la persona. Y eso va a ser siempre, chicos. En la primera hasta la última de las sesiones. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? O sea, ese recibimiento es la primera parte del encuadre, ¿sí? Encuadre. Esa parte de cómo yo lo recibo, ¿verdad? Cómo yo lo saludo, el saludo, la presentación, bienvenido, como ¿se recuerdan que Morrison hablaba de las preguntitas como para poder como romper el hielo? Sí, esa es la primera fase del encuadre, ¿sí? Importante. Importante, importante, ¿verdad? Una vez que pasamos ese, bueno, ¿cómo estás? Mira, que no sé qué. Les digo, cuando es en lo virtual, ¿cómo te fue? ¿Cómo es ahora, verdad? Que a partir de esta pantalla nos podemos conocer. Ay, sí, ¿verdad? O sea, esa como charla como muy para bajar un poquito la ansiedad. Inmediatamente después, chicos, ¿verdad? Yo puedo escoger, es que el orden en que ustedes lo vayan haciendo va a depender de su propia metodología, que era lo que colocaba Aimee precisamente en el chat, ¿verdad? O sea, la metodología que yo vaya a ir implementando. Recuérdense que si yo tengo un corte psicoanalítico, yo tengo que explicar ciertas variables del corte psicoanalítico. Si yo tengo un corte más humanista, si yo tengo un corte más cognitivo-conductual, o sea, depende cómo yo trabaje. Yo le tengo que explicar esas cosas. Hay muchas cosas que le tengo que explicar al paciente, sobre todo en la primera sesión. En las siguientes sesiones, chicos, nosotros ya no hacemos tanto énfasis en el encuadre, sin embargo, sí retomamos algunos elementos claves, ¿verdad? Entonces, primero, la plática común. Luego ya vamos, les digo, podríamos invertir. O la pregunta principal del millón, ¿es tu primera vez? Importantísimo. Preguntar sobre la experiencia terapéutica que tenga la persona. ¿Es la primera vez que tienes un proceso de terapia? Sí, la primera vez. No, fíjese que cuando era niño mis papás me llevaron, pero no me recuerdo mucho. A ver, ¿y recuerdas por qué te llevaron? Yo indago, ¿sí? Esa pregunta es clave. ¿Es la primera vez que vas a iniciar un proceso terapéutico? Importante, pregunta de encuadre, ¿sí? Sí, no, depende que me digan, ¿verdad? No quiere decir que voy a tener que explicar con trocitos y palitos y manzanitas. Yo voy a tener que explicar bien despacio cómo es la cosa. La respuesta es sí. Entonces la persona ya tiene una idea, ¿verdad? Entonces yo tengo que indagar, si la respuesta es sí, tengo que indagar cuándo, dónde, con quién, cuántos terapeutas, cuál fue su motivo de consulta, cantidad de sesiones, para saber qué tanto ha trabajado. Necesito, yo no voy a trabajar igual con una persona que ya lleva un proceso de 12 sesiones con alguien más, que una persona que de repente fue una vez, 2 veces con esa persona y ya no regresó. ¿Para qué, chicos? Anoten ahí, malas experiencias terapéuticas. Necesito saber si la persona está llegando con una experiencia negativa con otros colegas. Porque si es así, yo la tengo cuesta arriba. Él no va a confiar de buenas a primeras en mí porque ya se ha sentido traicionado antes o ha sentido que llegó con alguien que no era profesional, en fin. Y recuérdense, aquí viene el efecto halo. Eso lo hace todos los seres humanos, no solo nosotros, ¿verdad? Sino que el paciente lo mismo, una mala experiencia y la va a generalizar. Entonces él va a creer que yo voy a hacer exactamente igual a como el terapeuta que lo trató mal, como el terapeuta que no le dio buen servicio, como, ¿sí? Es importantísimo que ustedes tengan claro si tienen malas experiencias. Ahora, si no saben, yo le empiezo a explicar. Siguiente pregunta que yo particularmente hago en ese encuadre. ¿Qué idea tienes? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué te han contado? ¿Qué has visto en la tele? ¿Cómo crees que vamos a trabajar? Porque me interesa escuchar qué tiene la gente en su cabeza. Entonces la persona me puede decir, ay,
Pues no sé, yo pues de verdad esperaba que usted me lo dijera, ¿verdad? Desde ahí, chicos, yo puedo empezar a ver características de personalidad. Desde ahí. Desde ahí, mi trabajo empieza desde esa primera pregunta. ¿Qué idea traes? Hay algunos que, a ver, mire, pues yo lo que sé, entonces va a empezar toda la intelectualización, ¿verdad? Que es un mecanismo de defensa. Pues entiendo que ustedes los psicólogos hacen uso de ciertas técnicas que van aprendiendo de diferentes modelos y hay pacientes que son así, señores. Y entonces usted va a aplicar esas técnicas según la conversación que vayamos teniendo, usted me va orientando con ciertas preguntas y cuando yo voy haciendo las respuestas, usted me ayuda a que yo tenga ciertas, pues, como vistas diferentes de la misma situación que yo tengo, pero usted no me va a decir nunca qué hacer, sino que yo mismo voy encontrando mis respuestas. Chica, dice uno, ¿ah? Madre, de cajón es una persona que sabe. Entonces ustedes tienen que jugar muy a la segura con esta persona. O sea, no pueden, tengo un paciente con ese nivel, ustedes no pueden titubear, porque es un paciente que tiene mucho conocimiento, que sabe, ahora chicos, los pacientes todo lo leen en internet, ellos llegan con sus diagnósticos de internet. Entonces, si ustedes no saben, si ustedes salen más o menos a medias de la U, los van a hacer trocitos y van a llegar solo a comprobar que sí, que los psicólogos somos una lata y que no servimos para nada. ¿Verdad? Cuidado. Tienen que prepararse muy bien porque cada vez hay más gente que sabe mucho, que lee mucho y que, ¿saben qué es lo peor? Que lee mucha información incorrecta. Es diferente lo que Aimé hizo ahorita. Que Aimé se mete a internet, saca una definición, pero la trae aquí a la clase en donde va a ser cuestionada, en donde hay una persona que la va a poder orientar y le va a poder decir, mira, eso está muy bien, esto sin nada que ver. Pero si yo simplemente voy leyendo y me voy asumiendo las cosas y me voy autorrecetando y me voy autodiagnosticando, olvídenlo. ¿Y saben qué es lo jodido? Que las personas que se autodiagnostican van convencidos de la misma idea que ellos solitos se metieron a partir de lo que ellos leyeron en internet. Es complicadísimo eso. Pero necesitamos saber. Entonces, mire, ¿cómo tienes tanta conciencia de esto, verdad? Por ejemplo, yo voy sacando más conversación, ¿verdad? ¿Cómo es que sabes tanto? Es que fíjese que mi mamá es psicóloga. Chucky, detalle, ¿verdad? Importante, ¿sí? Diferente. Las gentes les van a decir mucha. Pues, no sé, yo vengo aquí y usted me va a solucionar la vida. Ay. Importante, mucha. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir de buenas a primeras en ese encuadre que yo no le vengo a solucionar nada, que la que va a solucionar es ella, que la que va a tomar decisiones es ella. Sí, que yo voy a acompañarla en el proceso de autoconocimiento para poder organizar la información de su propio ser, de su historia, de lo que vive y de lo que siente y quiere, para poder tomar sus decisiones y con eso solucionar su vida ella misma. ¿Verdad? Importantísimo. Por eso esa pregunta es clave, ¿verdad? Era la segunda. Primera, como les dije, ¿tienes experiencia? ¿Verdad? ¿Esta es tu primera vez de proceso terapéutico? Siguiente pregunta de eso, ¿verdad? Si sí o si no, va a variar la pregunta, ¿verdad? Que aunque realmente se hace siempre, ¿verdad? Bueno, entonces con lo que tú sabes, ¿cómo crees que va a funcionar esto, ¿verdad? Entonces, mire, yo la verdad es que a mí me habían dicho que ustedes hacen brujería y que usted puede leer la mente. Chicos, y parece chistoso, pero van a haber pacientes que les van a decir eso. Y van a haber pacientes que les van a decir no sé. Y le van a decir no sé para todo. No sé. No sé. No sé. La puchis, es súper difícil, chicos. Hay que tener mucha paciencia y mucha habilidad para ir generando preguntas para descomponer el no sé, ¿verdad? Poco a poco. Y tienen que ser muy hábiles, pero para eso se tienen que hacer todas estas prácticas y estas cosas y te llevan todos estos años de estudio para que su mente se desarrolle a ese nivel de poder vencer esas cosas. En este punto ustedes dirán a la madre, pues no me lo puedo imaginar ni siquiera, claro, porque les falta mucha formación, apenas están en segundo, bueno, ya están en cuarto semestre, pues, ¿verdad? Pero les digo poco a poco, ¿verdad? ¿Qué les podemos responder si nos salen con algo así y a mí me da risa? Uy, no te puedes reír, Wendy, querida. Por ahí la última vez que nosotros hablamos de transferencia y contratransferencia, alguien dijo, aunque creo que eso fue como en la tarde, sí, creo que esa fue en la tarde, pero ese comentario me encantó, porque estábamos hablando de lo importante de poder controlar la contratransferencia, porque nosotros no tenemos, y ponía uno de sus compañeros, el terapeuta no tiene segundas oportunidades. Si falla, falla. Mira, más atinado no podía hacer eso. Por eso es que ser clínico es realmente una responsabilidad, chicos. Ser clínico no es, como a veces algunos dicen, es que me voy a quedar en clínica porque no me dio el promedio para hacer industrial. Hijo.
Si quisieras hacer clínica, vas a necesitar un montón de habilidades que probablemente no tengas y que tienes que desarrollar. O sea, clínica es súper difícil. Súper, súper difícil. No cualquiera, chicos. Y como cualquiera, si cree que puede, andan haciendo desastres allá afuera y por eso ustedes y nosotros y todos los psicólogos tenemos una fama del asco, porque la gente anda haciendo desastres con los pacientes. Pero ahí cada quien con su ética y su responsabilidad, ¿verdad? Y cada vez que lo que ustedes puedan tocar, ¿verdad? Ustedes, las personas que lleguen a sus manos, sí tengan la ética y la responsabilidad de hacer un buen trabajo. No solo por el gremio, sino que porque es ético, chicos. Porque es lo mínimo, porque esa gente está confiando en ustedes. O sea, no se vale. No se vale salir a jugar o salir a ver qué hago, a medias. No se vale. ¿Ah? Entonces, si el terapeuta falla, falla, Wendy. Entonces, si te da risa, sentí la risa adentro. Pero tú no te puedes reír. O sea, no de un paciente. Después podemos hablarlo aquí como estamos hablando entre nosotros y poder decir a la madre, qué chistoso, ¿verdad? Que me vaya a decir así como, mire, usted va a sacar su bola transparente y me va a decir mi futuro, ¿verdad? O sea, a mí me podría parecer hilarante. Sí, claro, podría ser chistoso. Pero yo no puedo, definitivamente no puedo, que esa contratransferencia se vea y yo me ría, ¿verdad? Tengo que saber controlar, o sea, yo tengo que estar listo. Por eso es que hablamos de esto aquí, para saber que todo puede venir. O sea, ustedes tienen que estar dispuestos a escuchar y estar clarísimos a que puede venir la cosa más loca del mundo. O sea, las ideas más chistosas que uno pudiera pensar, pero son ideas honestas y reales. Y ahí empieza su trabajo, que ustedes van a ser la primera persona que los va a respetar independientemente de lo que les diga. Así que será fácil ser clínico. No cualquiera. Entonces, importante, ¿verdad? Esas primeras. Siguiente, le explico. Eso sigue siendo el encuadre. Todo esto que voy aquí es el encuadre. Ahora estoy hablando de varias partes que tiene el encuadre, ¿verdad? Esa pregunta de la experiencia terapéutica. Siguiente pregunta, ¿qué sabe él de qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Entonces, yo hablo y usted me escucha, dicen algunas personas. Yo aquí vengo a llorar, dicen otros. Me encantan. Otros dicen así como, pues, no sé, usted me pregunta cosas y yo le respondo. Yo, ajá, sí, ahí vas, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya le vamos explicando. ¿Qué otras cosas? Dentro de lo que le explicamos, ¿qué le explicamos al paciente, chicos? Uno, que el espacio terapéutico es un espacio diferente a todos los demás. Es un espacio libre de juicio. Uno, le explico qué es ese libre de juicio. Que él entienda que en ese lugar él puede hablar, él puede gritar, él puede llorar, él se puede tirar al piso si quiere, él puede hacerse bolita en el sillón, él se puede sentar en el suelo, él se puede poner de cabeza si necesita. O sea, siempre y cuando no haga nada que lo lastime a él o a mí, él puede gritar, patalear, expresar todo lo que necesite, llorar a moco tendido, él puede sacar todo en ese espacio, porque sin importar lo que salga de él, eso no va a ser juzgado. El terapeuta no tiene buenos ni malos. Eso le explicamos. En este espacio terapéutico no hay buenos ni malos. Aquí simplemente es lo que sea que tú ya hayas hecho, lo que estés pensando hacer, lo que estás haciendo ahorita, simplemente es. Ni bueno ni malo, solo es. Y vamos a entenderlo, vamos a hablar sobre eso, vamos a respetarlo y vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Más bien tú vas a tomar decisiones alrededor de qué te conviene con respecto a eso. Si quieres continuar haciéndolo, si quieres parar de hacerlo, o sea, vamos a hablar sobre eso, pero siempre, siempre sin el juicio. Yo no califico si esto es bueno o incorrecto, ¿sí? Entonces eso es importante. Tercera, la confidencialidad. Le explicamos la confidencialidad. O sea, se lo decimos, aunque la persona sepa hasta cierto punto, ¿verdad? Que realmente, pues ahí el psicólogo no puede decir nada, nosotros se lo reafirmamos. O sea, ya le decimos, una cosa es lo que te han contado, ahora yo te voy a reafirmar cómo realmente es. ¿Has sabido que nosotros trabajamos bajo un código de ética y que yo no puedo revelarle a nadie la información que tú me das, ¿verdad? Es siempre en este sistema de confidencialidad. Y para que eso quede claro, vamos a firmar un consentimiento informado sobre algunos momentos o situaciones en donde podría ser la única excepción para que se rompa la confidencialidad. Consentimiento informado. Forma que parte entonces de qué? Del encuadre, ¿sí? De todas las técnicas del encuadre. Consentimiento informado. Entonces, lo amarro a ese tema de confidencialidad. O sea, la información que tú me estás dando
es sagrada, yo no se la puedo revelar a nadie más. Y esto es súper importante porque muchas veces nos va a tocar atender a personas que conocen a este paciente. Y les pongo un ejemplo. Actualmente yo trabajo con una chica que es novia de otro chico y los dos son mis pacientes, independientemente. No vienen a trabajar terapia de pareja. Ella es mi paciente porque quería trabajar sus cosas y él vio los frutos de la terapia en su novia y se le antojó. Entonces dijo, a la madre, yo he visto cómo ha mejorado mi novia, yo quiero también mejorar. Entonces me escribió, porque obviamente él tuvo una sesión conmigo para poder manejar algunas de las cosas que estaba padeciendo su novia, ¿verdad? Su novia padece ansiedad, tiene un trastorno de ansiedad, entonces él necesitaba, él la ama y él necesitaba poder tener orientación de qué hacer con una persona que padece ansiedad y cómo acompañar a su novia con la ansiedad. Entonces él ya había llegado a unas sesiones conmigo, ¿verdad? De hecho solo una, en donde yo le hice el abordaje, yo le expliqué qué era lo que le padecía a su novia. Era obviamente todo esto previo, ¿verdad? O sea, ella fue la que me pidió que si yo podía explicarle a su novio y darle herramientas para que él pudiera hacer algo cuando ella sufría las crisis, porque él se estresaba más. Cuando la miraba ahí en crisis, él se asustaba, él se estresaba, no sabía qué hacer. Entonces, ahí yo hago un abordaje con la red de apoyo. Entonces, en una de las sesiones, en lugar de entrar ella, entra él y trabajamos sobre eso, ¿verdad? Trabaja un poquito de cómo él se está sintiendo, como el acompañante de la persona. Y entonces él, pues sí, mire que es cansado, que no sé qué. Entonces hablamos un poquito, le doy ciertas herramientas, trabajamos sobre eso, él logra entender a claridad. Yo no le hablo absolutamente nada de su novia. Obviamente con la novia nosotros ya habíamos pactado qué cosas, ¿verdad? A ella le interesaban que yo le explicara y qué cosas, por supuesto, que jamás íbamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, detalles de lo que ella y yo hablábamos en la clínica, jamás, pero sí tuvimos eso. Luego de que él hizo ese trabajo conmigo, en donde yo lo orienté, pues le fue mucho mejor a ella, él también más tranquilo, ya cada vez que habían ataques de ansiedad, ya sabían cómo manejarse los dos, ¿verdad? Ya tenían las herramientas y las técnicas para controlar el ataque y todo, ¿verdad? Y entonces luego, meses después, él me escribe y me dice, licenciada, me interesa iniciar mi propio proceso. ¿Ok? Yo hago, entonces ese tipo de encuadre, chicos, es un encuadre más detallado. Porque entonces yo tengo que hacer la salvedad de que yo ya soy terapeuta de su novia y que, o sea, ellos tienen que comunicarse entre ellos si eso no va a crear interferencia, si ellos saben y confían en mi profesionalismo y están claros de que yo jamás les voy a revelar. Así me pregunten, mire, pero, ¿y qué le dice ella? Jamás. Yo tengo que ser súper hábil también. Hay terapeutas que no trabajan así, o sea, ellos no pueden hacerlo. O sea, ellos se les cruzan las cosas y no aguantan como, ay, le terminan diciendo cosas del otro a la otra, porque, por ejemplo, yo puedo saber que uno le es infiel al otro y yo no puedo decir eso. Jamás. Eso le pertenece a esta persona y esta persona es la encargada de decirle si en algún punto, si lo va a decidir hacer, si en algún punto va a pedir el perdón, o sea, yo podría llegar a saber eso y yo no puedo pasar esa información al otro lado. Está confidencial. Entonces, ese encuadre es diferente, pero les digo, esa importancia de la confidencialidad, porque puede llegar a pasar luego. Entonces, que la paciente, ¿por qué? Mi trabajo había sido tan limpio con la novia, jamás, ¿verdad? La confidencialidad tan respetuosa todo el tiempo, que él se siente en total confianza de pedirme que yo sea su terapeuta. Yo le hago la aclaración y la encuadre y me dice, licenciada, yo sé. Y las personas muchas veces le van a decir, yo sé, porque yo he visto cómo ha trabajado usted con Diana, y yo siento plena confianza en usted y su trabajo y su profesionalismo. Por eso fue que me animé. Nunca, no me animaría con nadie más. Yo he visto su trabajo y me gusta. Y siento que puedo confiar en usted, aunque usted esté trabajando con Diana. Ah, entonces, perfecto. Pero yo sí hago esa aclaración, ¿verdad? Importantísimo, mucha. El encuadre, el tema de confidencialidad, el consentimiento informado, si vamos a trabajar con consentimiento informado, sobre todo con adolescentes, ¿verdad? Cuando vayamos a tener que, o sea, si tu vida está en riesgo, si la vida de alguien más está en riesgo, ¿verdad? Se puede romper la confidencialidad, pero nunca la voy a romper sin que hablemos antes, para lograr encontrar la manera de cómo se lo decimos a alguien más. ¿Sí? O sea, yo siempre doy esa aclaración, ¿verdad? Solo que fuera algo legal e incluso explico, ¿verdad? Incluso en algo legal, yo voy a tener que dar un informe, pero yo no me voy a parar a decirle a la gente qué es lo que tú me dices en consulta. No, yo puedo dar un informe y en el informe yo no voy a mentir, pero yo voy a hacer un informe, no voy a detallar cada una de las cositas personales tuyas que me has contado, ¿verdad? Importante. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, 3 puntos claves, ¿verdad? Saber de la experiencia terapéutica y con eso el trabajo correspondiente. Siguiente, ¿qué es lo que espera? ¿Cómo es que va a hacer esto? ¿Qué ideas trae preconcebidas para yo poder explicar cómo funciona?
explico cómo funciona. Y dentro de cómo funciona, explico, importantísimo, libre de juicio, totalmente libre de juicio. O sea, no hay buenos ni malos, ¿verdad? El terapeuta tampoco dice qué se hace y qué no se hace, él acompaña. Y tercero, el terapeuta trabaja bajo un código de ética de confidencialidad. Entonces, todo lo que salga aquí, aquí se queda. La persona puede empezar poco a poco a sentirse más cómoda. Entonces, bueno, a ver, dime, una vez aclarado esto, ¿tienes alguna duda de cómo funciona, verdad? No, licenciada, pues bienvenido. ¿Quieres tomar algo? ¿Verdad? Podría ser que quieres tomar algo antes, ¿ya? Eso va dentro del encuadre, o sea, el hacer sentir a la persona cómoda, ¿verdad? Y luego, bueno, entonces en esta primera vamos a empezar a hablar de las cosas como generales de ti, tal cual como que fuera entrevista, ¿verdad? Uno puede utilizar el humor, uno puede ver, ya tú me dices, ¿verdad? Entonces, a ver, tu nombre completo, tu edad, a ver, si tú te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentarías? Muchas maneras de hacer que esa persona hable al principio. Ah, pues bueno, soy menganito, me dedico a tal cosa, vengo tal, y ya voy, ¿verdad? Entonces yo ya voy escogiendo las preguntas que ustedes ya saben de primera entrevista para seguir recargando la información. Pero el encuadre es esa primera parte en donde yo explico, en donde yo oriento, en donde yo dejo claro cómo va a funcionar, cómo son las reglas del juego, ¿verdad? Laura dice, y actualmente con las sesiones virtuales, ¿cómo hacen con ese consentimiento? Fíjate que te lo envían por correo, ¿sí? O por chat, ¿verdad? Ahora es así. Ahí dice, y me te lo mandan al correo. Sí, cabal, te lo mandan al correo, entonces la persona lo tiene que firmar y tiene que regresar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿verdad? Entonces tenemos encuadre. ¿Se entiende el encuadre, chicos? Ahora yo ya puedo preguntar qué es el encuadre y ya me podrían responder. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Eso es el encuadre, esa primera parte en donde vamos explicando cómo se hace o cómo se va a jugar esto, ¿sí? Para que la persona resuelva sus dudas. Muchas personas tienen dudas, ¿verdad? Y a veces llega la gente y les dice así o sea, la gente solo se sienta y está así como, y hay terapeutas chicos que no encuadran. Y es que eso depende de cada modelo. Hay terapeutas que no encuadran y entonces utilizan la ansiedad de la persona de una vez para hacer procesos evaluativos. A mi parecer, eso no es tan funcional. Porque la persona está asustada. Ustedes no necesitan que la persona esté asustada. Ustedes no se imaginan lo nerviosa que llega una persona a su primera sesión. O sea, pero se van mordiendo las uñas. Y entonces, si de repente ustedes hacen este juego de algunos terapeutas, digamos que son más de la clínica vieja, en donde se sientan y te observan, y uno así como, eh, ¿y cómo se empieza? ¿O qué hago, verdad? Tú dime, a la puchica. O sea, les digo, existe. Y muchos terapeutas trabajan de esa manera. Y entonces ya lo que empiezan es que empiezan a hacer ellos un análisis de todas las inseguridades de la persona en ese momento en donde van a salir sus rasgos de personalidad, por supuesto que van a salir. Pero se me hace una manera muy cruel, fíjense, o sea, y contraproducente para crear rapport. Porque entonces la gente ya está asustada y yo todavía me pongo en esa mi posición de, con mi lapicerito. Pero es que no sé qué decir. Lo que tú quieras. Eh, ¿Por dónde empiezo con mi nombre? Si crees que por ahí debes empezar, empieza por ahí. ¿Se imaginan mucha? Ah, yo me voy corriendo. O sea, yo digo, madre, va, o sea, no sé, va. No sé si lo estoy haciendo bien, o sea, ni siquiera me han dicho que ahí no hay bien, no hay bueno ni malo. Entonces yo así, y si vengo acostumbrada a una sociedad donde todo es bueno y malo, yo voy a estar asustadísima. Y entonces, ¿qué libertad voy a tener como para decirle? A algunas personas les va a funcionar. Y a algunas personas que es así como, ay, bueno, le voy a contar desde el principio. Fíjese que cuando yo era niña, y empieza la gente, ¿verdad? Y el terapeuta. Claro, algunas personas sí, pero otros, que la gran mayoría, entonces, incluso las personas que están muy deseosas de hablar, si uno les da una orientación, si uno les va diciendo, ok, papá, bueno, entonces, pues empieza por donde tú gustes. Ah, bueno, sí. Ay, la gente feliz, ¿verdad? El encuadre nos va a llevar unos minutitos, chicos, o sea, no son más de 5 minutos, pues, o sea, menos tal vez. Unos minutitos de realmente solo explicar, preguntar, listo. Bueno, entonces, el resto de la hora le pertenece a la persona para que hable y hable y hable, hable hasta por los codos. ¿Sí? Bien.
Y el otro, ¿verdad? Confrontación, reflejo y clarificación, que las vimos ya desde Morrison, ¿verdad? Cuando confronto que la persona me está diciendo una cosa, entonces yo lo confronto con lo que me dijo antes y le pregunto entonces cuál de las dos es, ¿verdad? Que se dé cuenta que se está contradiciendo, ¿verdad? Es confrontación. El reflejo, cuando yo estoy viendo que una persona se siente de cierta manera, entonces yo reflejo con mi rostro, reflejo con mi postura, reflejo para que la persona pueda ver su emoción en espejo en mí, ¿verdad? O se la reflejo con lo verbal, ¿verdad? Entonces yo le hago el contraste para que ella lo entienda. La clarificación, importantísima la clarificación, chicos, porque esta es la que nos permite saber si estamos entendiendo adecuadamente. Entonces, la persona me dijo, por ejemplo, yo acabo de explicar el encuadre. Entonces, eso me lo dijo una persona, entonces yo le digo, a ver, me estás diciendo que esto significa esto y esto y esto y esto y esto para ti. ¿Es así? Eso se llama clarificación, ¿verdad? Lo mismo que él ya me dijo, yo se lo digo ordenado en otras palabras y digo, ¿es así? Sí, exacto, licenciada. Ah, ok. Entonces yo clarifico la misma información que él me ha tirado regada. Por ejemplo, me está contando todo el desastre de cuando se murió su papá y la herencia y los hermanos y que entonces ese día les hipotecaron la casa y que entonces desde entonces ya no comen, ¿verdad? Entonces yo le clarifico. Cada uno de esos elementos que han pasado en tu vida, de los que me estás hablando, han hecho que tú poco a poco hayas decidido dejar de comer. Ajá. Bueno, es que no siento hambre, pero tienes razón. Tampoco estoy comiendo y debería comer. Sí, es que ya me puse muy delgada, la verdad. Sí, pero se dan cuenta, o sea, ¿cómo clarifico? Yo no es que repita como que fuera loro lo que el paciente me dice. Yo armo, por eso les digo, la habilidad del lenguaje del terapeuta, mucha, es superior, mucho más superior que la que uno tiene como mortal. Entonces uno dice, a la madre, ¿cómo diablos hizo? Es lo que yo acabo de decir, pero eso se escuchó mejor. ¿Cómo lo hizo? Porque el terapeuta es entrenado. Entrenada esta cabeza, entrenado en lenguaje, entrenado en todo, ¿verdad? Lo que viene después. Como les decía, si ustedes quieren ser terapeutas, chicos, cuando ustedes se gradúan, ustedes van sacando especialidades hacia la psicoterapia, si de verdad les gusta esto. Si no, si van para la educativa, pues se van a su especialidad en educativa. Si van para las neurociencias, se van a su especialidad en la neurociencia. Si van, sí, pero vayan escogiendo si les gusta. Entonces, la clarificación es eso, el poder volver a poder ordenar las palabras del paciente en una forma en la que sea más fácil de comprender hasta para él mismo. Es lo mismo que él me dijo, pero más ordenado. Bien, y la estimación, chicos, se va a desglosar en estos tres que vamos a revisar entonces la próxima sesión. O la próxima clase, ¿verdad? Estoy acostumbrada a tener próximas sesiones. En la próxima clase, la estimación se divide en efecto halo, sesgo de autoconfianza y falacia de conjunción. Aquí las vamos a ver, solo para que tengan una idea de qué es cada una, ¿verdad? El efecto halo se refiere a un sesgo cognitivo que forma parte de un amplio grupo de distorsiones que se circunscriben en el denominado criterio de la relación limitada. Eso lo voy a explicar, ¿verdad? Porque qué bonito se lee, pero saber qué dice, ¿verdad? El sesgo de autoconfianza, excesiva confianza en el conocimiento, la capacidad de análisis del terapeuta. Cuando el terapeuta se siente muy duchito, ¿verdad? Que cree que todo se lo sabe, entonces él no escucha al paciente, sino que asume con un par de cosas que el paciente le va a decir, ya sé qué es. Y ya no escucha. O sea, ustedes tienen que estar muy claros con su habilidad y ser muy seguros de sí, pero que eso no se pase un sesgo de autoconfianza. Que como ustedes creen que todas se las pueden y pueden hacer análisis muy buenos, de buenas a primeras ustedes medio miran a un paciente y ya saben lo que tiene, ¿verdad? La falacia de conjunción, ¿verdad? Consiste en asumir que una situación específica es más probable que la situación general. Este me encanta. Este es genial. Este lo vamos a ver entonces la clase del miércoles para poder terminar esta clase que es como muy interesante. Pero les voy a dejar la imagencita del efecto halo para que tengan idea a qué se refiere, ¿verdad? Es un error de asociación. A la existencia de escasos datos y elevada incertidumbre en la emisión de un juicio sobre circunstancias o personas que conllevan afirmaciones exageradas o irreales sobre destrezas, capacidades o atributos de una persona con cierta circunstancia. El ejemplo más claro, ¿verdad? Pensar que todos los tatuados son mareos. Entonces, cuando de repente yo veo a esta persona tatuada en este atuendo, no me cuadra, ¿verdad? Entonces, si yo lo mido solo así, puedo decir que es un vagabundo, pero yo no sé nada de él. Aquí es en donde dice la incertidumbre, ¿verdad? En la emisión de juicio. O sea, es una elevada incertidumbre. O sea, hay muchas cosas que yo no sé, muchas cosas de las que no tengo certeza. Sin embargo, hago afirmaciones exageradas, como que yo diga que esta persona es un marero.
Es una afirmación exagerada, porque yo no tengo ni idea de lo que él es o de lo que ella hace. Yo miro a esta chica y digo, ay, esta chica debe ser, no sé, una zorra, una tatuadora que no se dedica a nada, nunca estudió, y de repente puede ser una persona muy capaz, sí, tal vez un artista, pero un artista que gana 40 veces más que ustedes, ¿verdad? No tienen ni idea, ¿sí? Ni idea. Elevada incertidumbre. Ese es el famoso efecto halo. Es lo que está detrás del prejuicio, chicos. El famoso prejuicio. Lo que tiene abajo es el error cognitivo que se llama efecto halo. Es un error de cognición. Por no decirlo, una tontería. ¿Verdad? Para no ser groseros. Bueno. Entonces, estamos en tiempo, chicos. Estamos en súper tiempo. Solo voy a explicar rapidísimo lo de la disociación instrumental, porque lo van a usar para el miércoles, ¿verdad? ¿Qué es la disociación instrumental? Es esa capacidad que tiene el terapeuta de hacer sentir a la persona muy a gusto, muy cómoda, muy contenta, o sea, sentir que a la madre el terapeuta me entiende, el terapeuta, madre, nunca había sentido este nivel de comprensión, y entonces la persona llega como a quererlo a uno, mucha, y lo adora. Pero uno logra hacer eso sin pasar la línea a que él crea que yo soy su amigo. Yo no soy amigo de mi paciente, ni cerca. Yo no soy su amigo. Ni me cae bien, ni nos caemos bien, ni soy buena onda. No. Yo soy un terapeuta. Y yo te voy a dar una relación que nunca has tenido, pero no es una relación que tú tienes que confundir con amistad o que tú tienes que confundir con una relación de pareja. Entonces nosotros logramos poner una especie de barrera clarísima que mantiene a la persona del otro lado respetando. Eso se llama disociación instrumental. Soy muy hábil en hacer el rapport, pero al mismo tiempo marco una barrera de respeto. Entonces la persona no va a considerar que porque yo tengo todas esas maneras amables y respetuosas de ser con él, voy a ser su amigo. O sea, él no se confunde con eso, pero porque yo hago bien la disociación instrumental. ¿Sí? A eso se llama disociación instrumental. Hay varias cosas, ¿verdad? Bueno, chicos, estamos por hoy. Nos vemos entonces el miércoles. Es una transferencia positiva débil. Nosotros tenemos que buscar la transferencia positiva, Pablo, siempre. Nosotros buscamos la transferencia positiva para que el paciente quiera seguir trabajando, sí. Pero dentro de esas transferencias positivas es el buen manejo para que no se transforme a una transferencia exagerada que nos dañe el trabajo. Adiós, chicos. La disociación instrumental es la habilidad para hacer eso. La transferencia es lo que se siente. Y la habilidad para poder marcar esa línea entre somos mucha confianza, mucho respeto y tú me amas, pero no soy tu cuate. Que tengan feliz día, chicos. Adiós.